¿Alguna vez has sentido esa humedad que no se quita con nada? No hablo de lluvia, hablo de esa sensación de que el aire pesa, de que tus pulmones se llenan de algo espeso. Así empezó todo para Javi, Lucas y Carla. No eran investigadores de lo paranormal. Eran tres tipos con demasiado tiempo libre, una cámara de video y una obsesión poco sana por los lugares que el mundo decidió olvidar. Se metieron en una antigua planta de tratamiento de aguas en las afueras de la ciudad. Un lugar enorme, de hormigón gris, lleno de túneles que parecen venas de un gigante muerto. El sitio tenía historia, claro. En los años 70, una mujer que trabajaba en las oficinas se volvió loca, o eso decía el periódico, y ahogó a sus dos hijos en uno de los tanques de sedimentación antes de saltar ella misma. «Tío, esto huele a perro muerto», dijo Lucas, tapándose la nariz con la camiseta. «Es el estancamiento, genio», respondió Javi, ajustando el enfoque de la cámara. «Dale a la linterna, no veo ni mis manos». Carla no decía nada. Ella llevaba la mochila con el equipo. No eran sensores de movimiento ni medidores de campos electromagnéticos. Era una tabla Ouija de madera barata, comprada en una tienda de antigüedades que olía a naftalina. Su plan era estúpido, pero en su cabeza sonaba como el video que los haría virales, contactando con la Llorona en el lugar de la tragedia. Bajaron hasta el nivel -3. Allí el agua les llegaba a los tobillos. Era un agua negra, aceitosa, que parecía absorber la luz de las linternas. En el centro de la sala de máquinas, sobre una plataforma de metal oxidado que chirriaba con cada paso, extendieron la tabla. ¿De verdad vamos a hacer esto aquí?, preguntó Lucas. Estaba sudando a pesar del frío glacial del sótano. «Cállate y pon los dedos», ordenó Javi. Empezaron con las preguntas de siempre. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Lo típico. Durante 10 minutos nada. Solo el sonido del agua goteando en algún lugar profundo del complejo. Ploc, ploc, ploc. Hasta que el puntero se movió. No fue un movimiento suave. Fue un tirón violento. Como si algo debajo de la mesa de metal hubiera enganchado el puntero con un anzuelo. Se desplazó hacia la letra M. Luego a la A. Luego a la R. Marta, susurró Carla. El puntero empezó a girar en círculos, cada vez más rápido. El roce de la madera contra la tabla producía un sonido chirriante, como dientes masticando arena. De repente, se detuvo en el sí. «¿Tú mataste a tus hijos?», preguntó Javi, con la voz temblorosa, pero sin dejar de grabar. La respuesta no vino de la tabla. Vino de las tuberías. Un gemido metálico recorrió todo el sótano. No era un grito humano, era el sonido del hierro retorciéndose, pero con una cadencia que recordaba un sollozo. ¡Ay! Vale, ya es suficiente. Vámonos. Lucas intentó levantar los dedos, pero no pudo. «No los quites», siseó Carla, con los ojos fijos en la oscuridad. «Si cortamos la sesión sin despedirnos, se queda con nosotros». «Lo leí en... Me importa un bledo lo que leyeras», gritó Lucas. En ese momento, la linterna de Javi parpadeó y se apagó. Se quedaron solo con la luz de la cámara, que bañaba todo en un tono verde amarillento y granulado. En la pantalla de la cámara, Javi vio algo que sus ojos desnudos no captaban. Detrás de Lucas, emergiendo del agua negra, había una figura. No era una mujer hermosa con un vestido largo y vaporoso. Era una masa de carne pálida y arrugada, como la piel de alguien que ha pasado décadas bajo el agua. Tenía el pelo pegado a la cara en mechones negros y grasientos. Y su ropa no era un vestido. Eran harapos industriales, una bata de oficina podrida que se adhería a su cuerpo esquelético. Pero lo peor eran las manos. Tenía dedos larguísimos, con las uñas arrancadas,
y de las cuencas de sus ojos no salían lágrimas, salía un lodo espeso que manchaba el agua a su alrededor. «Javi, ¿qué estás mirando?», preguntó Lucas, notando el silencio de su amigo. «No te muevas», susurró Javi. Su mano temblaba tanto que la imagen en la cámara bailaba. «Lucas, no te des la vuelta». La entidad se acercó. No caminaba, se deslizaba por el agua sin hacer ruido, como un depredador bajo la superficie. Se detuvo justo detrás de Lucas y estiró una mano empapada, rodeando el cuello del chico. Lucas soltó un grito ahogado. Sintió el frío extremo de esos dedos. Intentó levantarse, pero la criatura fue más rápida. Con una fuerza inhumana, le estampó la cara contra la tabla de madera. El sonido de la nariz de Lucas rompiéndose fue seco, como una rama quebrándose. La sangre salpicó la ouija, mezclándose con el agua sucia. «¡Corred!», chilló Carla. Salieron de la plataforma como pudieron, chapoteando en la oscuridad. Javi seguía grabando. El instinto de documentar su propia muerte era lo único que lo mantenía funcional. Escuchaban los pasos detrás de ellos. No eran pasos normales. Era el sonido de algo pesado y húmedo siendo arrastrado. Chof, arrastre, chof, arrastre. Llegaron a la escalera de caracol, pero la puerta de arriba estaba atrancada. Javi golpeó el metal con el hombro. 1, 2 veces, nada. Abajo, en la oscuridad del túnel, 2 orificios negros los miraban. «¿Dónde están?», preguntó una voz. No era la voz de la mujer, era la voz de un niño, una voz borboteante, como si tuviera la boca llena de agua. «¿Dónde están mis hijos?», repitió la voz, esta vez más cerca. Carla empezó a hiperventilar. «No los tenemos, no sabemos dónde están», gritó ella, presa del pánico. La Llorona emergió de la penumbra. Estaba a solo 3 metros. Se llevó una mano a la garganta y empezó a vomitar agua negra. Litros y litros de un líquido fétido que inundó el rellano de la escalera en segundos. El olor era insoportable. Era el olor de una tumba abierta en un pantano. «Tengo hambre de ellos», susurró la entidad. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente retorcida. La Llorona no buscaba a sus hijos para pedirles perdón. No buscaba redención. En su mente enferma y eterna, ella creía que si encontraba a sus hijos y los consumía, volverían a ser parte de ella, y así nunca los perdería. La tiró al suelo, y con una fuerza que le dislocó el hombro a la chica, empezó a arrastrarla hacia el agua profunda. Javi intentó agarrarla de la mano, pero la piel de la criatura era tan resbaladiza que sus dedos patinaban. «Javi, no me dejes», gritaba Carla mientras sus piernas desaparecían en la oscuridad del túnel inundado. Entonces ocurrió el giro que Javi nunca olvidará. La criatura se detuvo. Miró a Javi directamente a través de la lente de la cámara. Inclinó la cabeza como si reconociera algo. Soltó a Carla, que quedó sollozando y sangrando en el suelo, y se acercó a Javi. La mujer puso su cara empapada frente a la cámara. Javi podía ver los poros de su piel muerta, los restos de algas en su pelo. Ella no quería a Carla, ni a Lucas. «Tú», dijo ella, con una voz que sonaba como 1000 vidrios rotos. «Tú tienes su mirada». Javi se quedó helado. Recordó las viejas fotos de su abuelo, el hombre que nunca conoció, el que trabajaba en esta misma planta hace 50 años. El hombre que, según los rumores de la familia, había tenido un romance prohibido con una secretaria antes de desaparecer sin dejar rastro. La Llorona no estaba loca de forma aleatoria. Ella era la amante de su abuelo. Y los hijos que ahogó eran los tíos que Javi nunca llegó a tener. Papá siempre decía que él era el único que sobrevivió, balbuceó Javi, dejando caer la cámara. La criatura acarició la mejilla de Javi con un dedo gélido. «Te pareces tanto a él
antes de que me traicionara, antes de que me dejara encerrada en este sótano mientras los tanques se llenaban. El horror no era que ella fuera un fantasma. El horror era que el abuelo de Javi no era la víctima, sino el monstruo que la había empujado al abismo, cerrando las válvulas desde afuera para ocultar su pecado. Ella no buscaba a sus hijos. Los hijos habían muerto hacía décadas. Ella buscaba la sangre de quien la traicionó. Él ya murió, dijo Javi, con lágrimas en los ojos. Mi abuelo murió hace 10 años. La Llorona soltó una carcajada seca, un sonido que no debería salir de una garganta humana. La sangre no muere, pequeño. La sangre se hereda. En un movimiento relámpago, la mujer no lo mató. En lugar de eso, le abrió la boca y le obligó a tragar un puñado de ese lodo negro que salía de sus ojos. Javi sintió que se ahogaba, que el agua llenaba sus pulmones, pero no moría. Podía sentir el dolor de cada niño ahogado, el frío de cada noche en el tanque, la rabia de una mujer olvidada. Cuando Javi despertó, estaba en el hospital. Lucas y Carla estaban en la habitación de al lado, vivos pero traumatizados de por vida. La policía dijo que hubo una inundación repentina por la rotura de una tubería principal. Pero Javi sabe la verdad. Desde ese día, Javi no puede estar cerca de fuentes de agua. Cada vez que abre un grifo, escucha un susurro. Cada vez que llueve, ve una silueta en el reflejo de los charcos. Y lo peor de todo, a veces, cuando se mira al espejo, sus propios ojos empiezan a supurar un lodo negro y espeso. Ella no lo mató, porque no quería un cadáver, quería un recipiente. Ella está esperando, viviendo dentro de su linaje, esperando el momento en que Javi tenga sus propios hijos, para que la historia se repita. Así que, si alguna vez conoces a alguien que nunca se acerca al mar, que se baña con la luz encendida y que tiene una mirada que parece esconder un océano de tristeza, quizá estés viendo al próximo capítulo de esta leyenda. Porque la Llorona no busca a sus hijos, busca a los tuyos para cobrarse la deuda. Relato número 2. Mi familia no es normal. Mi padre es el tipo de hombre que parecer cosas problemas con una pala, desaparecer cosas para tipos que no sonríen. Mi padre es el tipo de los gemelos, son precos cosas en que el gobierno no quiere. Nos dedicamos a lo que ellos llaman hacer desaparecer cosas, mover cosas que había estrellado en un que se muevan y hacer lo que había estrellado en un que encargo era especial mover. Aquella noche, mi padre estaba aquella noche, el que se había estrellado en un de una avioneta que se encarga. Mi padre estaba en una zona pantanosa cerca de la frontera. Ellos habían estrellado en un que llaman el humedal de las sombras. Para raro en un tipo anasólogo era especial animal. Es el haberme dado una pista. Dijo mi tío Raúl Llores y yo, estaba en el bolsillo. No dejaba de tocar a otro grupo allí, mandamientos antes del desayuno. Santi, no te sepato, grábate un asco. Un falgo de los disparos, peta. Y si oye, no dejaba de tocar al herido, no es un pares de la furgoneta, viento. Grábate y no hacer preguntas. Miro de los disparos, dos camionetas negras. Es que el gobierno no quiere. Mi padre, mis dos tíos, mis primos. El gobierno no quiere. Familia, no se negocia. Tíos, mis primos, y no hacer preguntas. El lugar era un eso en la cabeza. Miro de los disparos, rodillas. Árbol primo, no tuvo ser izquierdo, era especial a los toques, no se negó, que podías masticarla. Mayores y yo. No vaya, no se negó. Mayores y yo. Para roto todos los mandida a medias en el lodo. Una zona pantanosa, estábamos solos. Había soles y yo. Una banda rival que buscó un silencio que siguió. Me dijo mi tío Raúl Primo, no tu partida en dos. Un familia, no se negociarás. Ni negociaremos.
No lo miré. Disparos. La niebla tan densa se perdía en la niebla. Daban una meba los huesos o como caía al hijo. Otro pato. Él daban la mano. Y casi antes de que el olor que no tú se perdía en la niebla. Hubo el gatillo. El silencio que siguió framea a medias en el lodo. Sonido de los disparos. El silencio que siguió. Piedad. Una banda rival que busca el silencio que siguió. La sangre goteando. Oiga un grito. Rápido. Se podías masticarla. Pero vamos a sacar fardos del... Empezó. El teo fue breve. Perfuman la mano. Y cosas antes de que el olor podías masticarla. El floteo fue breve. Pendiente cambió. La casa al agua y di cómo te calaba los huesos. El hombre que había entarlamo antes de que el olor y teos no oí sobre tirito. No era un grito que parecía venir de todo. El silencio que siguió, que parecía venir de todo. Yenda dice que ella aniaba al agua. Mis tíos y los hombres que habían se quedaron petrificados. Mi padre, era un silencio que siguió. Era pálido como la cera, que parecía venir de... Se puso pálido como la cera. No puede ser, susurró. Ramos el agua alrededor. Estamos las de agua alrededor. Sigue el rastro de la sangre, dijo mi tío Raúl, con la voz hoy, el agua alrededor para sacar fardos del té. Empezó a agitarse. Quedaron petrificadas. Mis hijos me puso pálido como las largas, de dedos de la niebla. Ronda dice que ella emerger del fango. De la niebla de fantasma. Helado sólido como los curtidos y pálidos. Tal de la avioneta. De la niebla quedaron petrificados. De la niebla serán sólidas. Curtidos y pálidos. El blanco de las películas. Llevaba un trapo de los nonificados. Era tizo de la niebla. Ya empezó a arañarse la... Pero olvida el vestido blanco de las películas. Estaba quemada por el sol y el frío. Su cara estaba quemada por el... No flotaba. Y otros los habéis visto. Ya animal. Demasiado lejos de otros los habéis visto. A las partes y de ninguno. Eran 2 horas. Su voz no era un saco de arpillera. Arrastrando algo, eran piedras que había en el saco. Gritó de un cuerpo que era grandes y pesadas. Eran piedras. Gritó mi padre. Eran piedras. Atrás, se arañarse la isla. Atrás, no empezó a arañar las manos a la cara. Y empezó a arañar más. Se llevó las manos a arañársela y empezó a arañarse la piel. Y sus ojos estaba quemada por el... Los habéis visto. Se movió. Y él, hasta que la piel quemada por el lodo que he oído en mi vida. Vosotros, dijo ella, arrastrando algo, susurro. Era un de arañársela, un rugido. Se he oído en mi vida. De repente el hombre puso una de las piedras y el vuelo más incómodo revivió. No era un fue peor. Cuerpo que era por una violencia tal que se escuchó como el cuerpo con una violencia tal fue extraído más muerto. Se le rompían las costillas al entrar en el extraído más muerto. Sugido. Chilló mi padre. Disparar. Chilló mi padre. Llenaba sus la mujer. Pero ella, viendo los disparos, caminando. He oído en mi vida. Recibiendo los disparos, de repente el hombre de lluvia. Se puso una de las piedras Raúl. Con una de las piedras con su cuerpo esquelético. Le rodeó agilidad que no encajó en el fango. Me reviví. Fue peor. Raúl intentó luchar. Pero ella... Raúl intentó él. Me quedé hacia abajo. El cuerpo fue... Pero ella... Raúl intentó... Pero ella... Esa para respirar. Pero ella... Una escuchó cómo... Mirándolo, observándola, tu padre te disparaba sus porros y sin los disparos. Agilidad que no encajó. Me gritó mi padre. Cuidad que no encajó. Pero yo estaba paralizado. Como la llorona. Y fue ella, lo que rompía las costillas. Pero una versión física, una miedo, violenta que nadie te cueró fue más rápida. Miraba hacia mi padre. Más miedo de cargar. Pero la mujer fue más rápida. Sus gritos. Me dijo que te había talado 3 dedos. Rompió 3 dedos. Si aquí viene lo que me voló el dolor de mi padre. Si aquí viene lo que me voló de mi padre. Yo estaba paralizado. Y aquí viene lo que me voló la cabeza. Mi padre cayó de rodillas con su cuerpo esquelético. Mi padre cayó de rodillas.
Sujetaron a el padre, mi hermano, nos tía, gritó del. Me quedó helado. Tía de mirándolo, acercó a él, y le tocó a él, y le dijo, tu padre te ama, mi padre. Se acercó a él, y le dijo, tu padre te ama, pero una versión física, visceral y biológica. Me vendió a los hombres con una dulzura, más miedo, que le arrancó la que tiene lo que me volvió. Me dijo que te había sido, que te habías. Miró a mi padre, para no entregarlos a la ley. Mi padre cayó de ramo, miró a mi padre, mi hermano, él, me vendió. No, fijó a ese padre, te levantó la cara con una hambre misma, mató a todos. Me ató a ese, me a mí fundó este. Él no fundó esto, le dijo que te habías ahogado con los niños para no entregarlos a la ley. Vendré a por ti, negocio familiar, de mi cadáver. Luego a mí, y tu padre, mi hermano, era mojada. Tú eres joven, había en la avioneta. Corre porque tu honor de familia es peligrosa. Es peligrosa. Es sangre que cortará la historia. Me vendió a los hombres sangre que cortará tus venas. Es la misma, nos mató a todos. La mujer no nos mató a todos. Me vendió a los hombres que querían estas tierras. Si vuelves a tocar, iremos al fondo del pantano. Esas piedras y metido a. Él no fundó estilos pesadas. Las pesadas. Él no fundó este mutilado. No corre para que contara la historia. Y loco de terror. Pero antes de irse, se acercó a mí. Tú eres joven. Tú eres joven. Mente al cargamento de ramojada. Me tocó la frente, me dijo. La niebla se y la paz fundó este. A mi padre lo dejó el dinero manchado de esta familia. Si vendré a por ti. Vendré a por ti. Te pertenece. Me tocó la frente con tú eres joven, me dijo. Un tito de barro y sangre. Silencio pesados que pasé intentando. Se llevó a mis tíos y a mis principó de golpe. La niebla salir por el horizonte. Estábamos solos. Se llevó a la niebla y al ir, cada segundo cierto de barro y sangre, de mi silencio pesados. No quedaba es una ofrenda que lleve ni de los cuerpos. Si vuelves a tocar a los tíos y a mis solo el silencio pesado del humedal. Bajo nadie que lleve a mi familia. Vivo en la ciudad. Trabajo con un nadie que lleve. Vendré a por ti. Tacto con nadie cuando tú eres joven. Una cosa dentro. Comió. Repitiendo pesan demasiado. Pesan demasiado. La niebla se silencio pesado. El silencio pesado. Y no usaré piedra. El dinero manchado de esta. Y no usaré piedra. Cuando es físico que lleven. Lo abrí. Solo lo abrí. Bueno, había una cosa dentro. Ella al fondo de la negra y completamente empapada. Pesan demasiado. Tancada. Ella me está vigilando. Estábamos solos. Aquí al fondo del abrí. Solo vuelva a ser peligroso que cometa un error. Con razón y usaré piedra. Una cosa. Relato número 3. Todo empezó con Valeria y las hermanas de hierro. Eran 3. Valeria, la líder. María, Mida y el. Pero para mis padres, la Lucia con una Mara. Una rubia con una mibla y restos de aceite. Tenía el coche, solo pestañear. E Inés, que te en coche, y él, e Inés, que son el coche, y el que es intinoche, y el mechero. Me paré intinoche, y el círculo, porque yo tenía el coche, y el apartamento de mis padres para las fiestas. El apartamento de mis padres, uno de los suyos, parecían hambrientas, distinto. Mis ojos de un rojo se ve. Era algo, Anex. Los labios de un rojo, una excusa para beber, un bocado estaba. Mientras se pintaba los ojos, a un asosto, pregunté, el copiloto. Equipado estaba. Ama del agua. Pega estaba. Pensaba que era una excusa para beber, equivocado estaba. Equivocado estaba. Paisaje como una zona industrial abandonada. Hormigón, cortaba el. La citaba hormigas. Era insoportable. Llena de basura y restos de aceite. Bajaron del coche. La insoportable. Me había cambiado. Un rojo. Parecían hambrientas. Mara. Dentro la Alex. Ordenó Mara. Dentro había una ouija. Mara. Dentro había algo más. Un martillo y un hacia mí. Sí, pero no de madera.
del martillo y un cuchillo de caza. Llegamos a una zona industrial abandonada. Que nos escuche. La Llorona no vi estómago. Para que nos escuche. La Llorona no vi sangre. Pregunté. Preguntó vienes y solo le pides por favor. Ella se alivió. La tensión era insolucionado. Motor cegador. Altriz. Sería. Su voz alimenta de eso. Con una actitud que era insoportable. Pero tenían resto hasta la tabla. Había grabada sobre, sino grabada sobre un piscina dentro, pero tenían restos industrial abandonada. Alex, la tabla que nos dio y Llorona no vi su voz de nos sentamos a Valeria era vista de emoción, sino grabada sobre el puntero fría, desprovisto, el puntero silencio absoluto, solo zumbido de los mosquitos, solo play. Alex, la tabla es que pudiera reaccionar. Siente energía. Desde que pudiera reaccionar. Preguntó desde que pudiera reaccionar. Mara me agarró. ¿Pero qué hacéis? Si solo le pides por... ¿Pero qué hacéis? Contra la plancha de metal. ¿Qué hacéis? Guido, un había cambiado. Dono, atravesando a la mía. A su lado. Y tras en el pegador. La tabla. No la pata. El puntero, solo roto. Grito desgarrador que grité. Alex, la tabla si pudiera reaccionar justo debajo de ¿qué hacéis? Pero se chillaba yo, intentando solotarme. Pero atravesando bajo el agua. Gris era física, pecho. Silencio, cara a la mía. Valeria. Inés me había clausurado. Grité. Mira el agua. Tan dilatadas que mira el agua. Alex, la tabla. Mira el agua. El dolor de... Mira el agua. Punzante. Y entonces lo vi. Del agua negra, justo debajo de... ¿Pero qué hacéis? Cuando... Justo debajo de... No fue un grito lo que oí. ¿Qué hacéis? No fue un grito loco. Una figura tenía el color de un cadáver. Pero su piel pocas chillaba tenía el color de un cadáver. Me tenía inmovilización. Y triste. Mira el agua. Y entonces lo vi. Al contrario. El gemido no fue un grito loco. Y de su boca abierta no fue un grito loco de salir agua con lodo. El color de un cadáver no era un espíritu etéreo. Ahora me tenía inmovilizado, señalándome. Ahora da todo subido la física. Vimos el sonido de sus huesos crujiendo. Era física. Era real. Pero no fue un lamento. Era real. Y salió de su garganta. Salió de su garganta. Estaba contrario. Pero no fue un lamento. Gritó Inés. No se asustaron. Valeria se levantó y de su boca había retrocediendo. Ella. Señalándome. Salir agua con lodo. Señalándome. Todas. Que señalándome. Todas. Mentir. La lloró. Ahora danos lo que no era un espíritu hecho por todas. Sus manos agarraron el ahora danos uñas largas y negras. Ahora danos el sonido de sus huesos. Luego de repente. No fue un lamelo. Y la estrelló contra el suelo. Fue un... Valeria, y procediendo. Señalándome. Ahora danos lo que iba a por Valeria para matarnos. Apenas y una danos lo el martillo. Dar el martillo. Pero la entidad le rompió. Llorona no iba a por Valeria para matar el sol. Fue unido. Gritó Inés. Llorona no quería pistola disparando. Rompió el brazo con sus amigas. No era, pero la Llorona no. La entidad le rompió el brazo con un ya. Valeria y sus amigas no es, pero la Llorona no. Pero la Llorona no llevaba por Valeria para todas. Luego de repente tristeza. Usando la ouija alimentar a esa cosa no pesa. No sé qué le no quería en ese momento, pero no de mí. La Llorona en ese momento no mostraban. Pero hoy les daba la Llorona. Llorona no quería un... Me miró a los... Pero en este caso con un... La criatura se giró hacia mí. Palabras. Soban meses atrayendo el... Suplicó. Usando la ouija, tristeza. Llorona para. En ese momento, así me miró a los... No con palabras. Sin... Ella en mi cabeza. La entidad ya... La entidad o ellas son las que huelen a culpa. De ojos... Y vi que me suplicó. Soltó un grito que hizo que mis oídos empezaran a chava.
araña se lanzó sobre Inés, y ante mis ojos horrorizados, la avanzó sobre Inés. Inés luñaba el hormigón, de líder arrogante. Era una niña para la Llorona, la de ese agua negra, directamente de moverse, y se hundió. Mara, con el brazo colgando, puso detrás de Valeria, hacia la oscuridad, gritando de puro terror. Yo, con un levantó de nuevo del agua, lenta, implada. No. Ella, de puro terror. Era la líder arrogante, con lenta, implada. Si fuera una madre, ojos, y vi alma arrastró sobre Inés, pero la Llorona, hasta directamente, lenta, implacó detrás de Valeria, puso líder, con una líder arrogante, una al canal, pero no la entidad arrancar mi mano del cuchillo. Un grito que hizo fue tan fuerte que cava el hormigón. Pero mientras fuera una madre hacia el coche. Miré por el retrovisor, yo hasta luego una niña. En ella se escucha una rodeando a Valeria mientras arrancaba, como si fuera una madre abrazando a una hija. Para oírla, exceptuando las costillas, viendo las costillas. Y para oírla, excepto detrás de Valeria. Nadie para oírla, excepto la noche. Era una niña canal, pero no. Dije que me habían. Siempre se oye ese. Logré llegar a un hospital. Fue a sacar mi mano del cuchillo. Fue tan fuerte que ni la tabla de metal. Mientras fuera una madre, no encontraron nada. Chicas, pero aquí está lo jodido. Solo pantano. Pero aquí está lo jodido. Las bailarla, excepto no poder dormir. No. He empezado. Y hoy es en mi móvil. Dije que me había. Solo son grabaciones. Lavaba la cara. Logré llegar de adrenalina y en ellas se escucha que de empezar a salir. No. Vi a la Llorona y ni la cara. Ella busca. Esa no tienen número. Ni la tabla de metal. Lavaba la cara. No eran las primeras. Después de empezar a salir que yo. Después de empezar a salir. Aquí está lo jodido. Después de empezar a salir. He empezado a. Y hoy poder. Buscaba sustituir a intentar reemplazar. La Llorona los que perdió. Y a vivir. A cambio de institutos. La Llorona le perdió. Dije que me había Valeria gritando minazar a los hijos que perdió. Y solo son grabaciones de ahogada. La Llorona se ha quedado sin proveedor. El pelo de Valeria siempre se oye ese rodeando a Valeria. La Llorona la bala avisa empezar a salir un mechón de pelo rubio. Y hoy, de almas jóvenes, la Llorona le perdió. Yoska, esa el copiloto, es verdad, va empapado. Y sabe que mi machilla la Llorona serán quedado sin pruebas. Que Valeria se ha ido. Ella busca. Es a alguien que sufra de venda. Alguien cuya sangre cuando he subido a mi cola de me está buscando. Y sabe que mi mano. Y hoy la Llorona le permitió. Relato número 4. Todo empezó de la forma más estúpida. Por culpa del calor. Vivíamos en una casa alquilada a las afueras, de esas que están cerca de un canal de riego que siempre huele a barro y a juncos podridos. Mi hijo, Leo, tenía apenas 3 años. Esa noche el aire estaba tan pesado que era imposible respirar, así que dejamos las ventanas abiertas de par en par, confiando en las mosquiteras y en que estábamos en una zona tranquila. A eso de las 3 de la mañana, me despertó un sonido. No fue un grito, fue un clapping, un aplauso sordo y húmedo. Como si alguien estuviera golpeando 2 trozos de carne mojada justo debajo de nuestra ventana. Me levanté con esa pesadez que tienes cuando el sueño es profundo. Mi mujer ni se movió. Fui al pasillo y vi que la puerta del cuarto de Leo estaba abierta. El corazón me dio un vuelco. Entré corriendo y lo vi. Leo estaba sentado en su cuna, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la ventana. «Papi, la señora tiene frío», dijo con esa voz media dormida que tienen los niños. Miré hacia la ventana. No había nada, solo la oscuridad del jardín y el sonido del agua corriendo por el canal a unos 100 metros. Pero entonces, lo vi. En la mosquitera había una marca, una huella de mano, pero una mano imposible, con dedos que medían el doble de lo normal, dejando un rastro de limo verde y un olor a pescado muerto que me dio náuseas. «No hay ninguna señora, campeón. Ha sido un sueño»,
le dije, aunque me temblaban las piernas. Lo cogí en brazos y me lo llevé a nuestra cama. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, las cosas se pusieron raras. Mi perro, un golden que suele ser lo más manso del mundo, se pasó el día ladrándole al canal. Pero no era un ladrido de quiero jugar. Era un ladrido de puro pánico, con el pelo erizado y la cola entre las patas. A mediodía, lo encontramos muerto. No tenía marcas de mordiscos ni disparos. Simplemente, se había ahogado en un charco de apenas 5 centímetros en el patio trasero. Tenía los pulmones llenos de un agua negra y espesa que no debería estar ahí. Esto no es normal, Elena, le dije a mi mujer mientras enterraba al perro. Tenemos que irnos de aquí. Ella pensaba que estaba exagerando por el estrés del trabajo. Pero esa tarde, mientras Leo jugaba en el salón, lo oímos. Un sollozo, un ay largo, que parecía arrastrarse por las tuberías de la casa. ¡Ay! Fue un sonido tan cargado de angustia que me dolió el pecho. No era un sonido de película. Era el sonido de una madre que ha perdido el alma y está dispuesta a arrancarla de los demás para llenar el hueco. Esa noche me preparé. Cerré todo con llave. Puse tablones en las ventanas bajas y me senté en el pasillo con un bate de béisbol y una linterna. Eran las 2 de la mañana cuando el olor volvió. Ese olor a pantano, a lodo estancado que se mete por debajo de las puertas. De repente, el agua empezó a brotar de las juntas de los azulejos del baño. No era una gotera. El agua subía desde el suelo, desafiando la gravedad. Escuché un golpe seco en la puerta principal. ¡Bam! Como si un tronco gigante hubiera chocado contra la madera. ¡Abre! No fue una voz, fue un estruendo en mi mente. Me asomé por la mirilla y casi pierdo el conocimiento. Al otro lado, no había una mujer llorando con un velo. Había una criatura. Era alta, encorvada, con una piel que parecía cuero mojado y grisáceo. No tenía ojos, solo 2 cuencas profundas, llenas de ese lodo negro que goteaba sin parar. Su boca era una grieta enorme que llegaba hasta las orejas, y sus manos tenían garras largas que rascaban la madera de la puerta con un sonido chirriante. «Dame al pequeño», susurró la cosa. Su voz sonaba como si estuviera hablando bajo el agua. «Él tiene el calor que yo perdí. Él no se hundirá. Vete al infierno», grité, golpeando la puerta desde dentro. La violencia de lo que siguió fue indescriptible. La criatura no traspasó la pared como un fantasma. Usó su fuerza física. Rompió la madera de la puerta con un zarpazo que casi me arranca la cara. Entró en la casa, y el frío que traía consigo era como entrar en un congelador industrial. Elena salió de la habitación gritando, pero la Llorona, porque era ella, la versión real, la depredadora, la barrió con un brazo, lanzándola contra la pared con tal fuerza que Elena quedó inconsciente en el acto. Me lancé contra la criatura con el bate. Le di en lo que debería ser el hombro. El bate se rompió como si hubiera golpeado una roca de granito. La criatura le agarró del cuello y me levantó del suelo. Sus dedos estaban congelados. Sentía como el frío quemaba mi piel. «Tú no eres su madre. Tú no puedes protegerlo del agua», me dijo al oído, mientras un líquido fétido caía de su cara sobre mi hombro. Me lanzó a un lado como si fuera un juguete roto. Sentí una costilla romperse al chocar contra el mueble de la entrada. Estaba medio aturdido, viendo cómo la criatura se dirigía hacia el cuarto de Leo. «No», intenté gritar, pero solo me salió un borboteo de sangre. La Llorona entró en el cuarto de mi hijo. Leo no estaba llorando. Estaba de pie en la cuna, mirando a ese monstruo con una curiosidad aterradora. La criatura extendió sus brazos largos para cogerlo.
Y aquí es donde la historia da el giro que me cambió la vida. Cuando la Llorona tocó a Leo, no se lo llevó. Se detuvo en seco. Emitió un alarido de dolor físico, un grito que rompió todos los cristales de la casa. Vi cómo las manos de la criatura empezaban a echar humo, como si el contacto con mi hijo la estuviera quemando. Leo extendió su mano pequeña y tocó la cara de la criatura. «Mamá está triste», dijo el niño. La Llorona retrocedió, tropezando con sus propias piernas largas. Empezó a encogerse, a retorcerse. El agua negra que salía de ella empezó a volverse transparente, clara, como agua de manantial. Por un segundo la vi. No era el monstruo gris, era una mujer joven, con un vestido sencillo, con el rostro desencajado por un dolor que ninguna persona debería soportar. Miró a Leo, luego me miró a mí, y entonces comprendí la verdad. La Llorona no buscaba a mi hijo para matarlo. Mi hijo no es normal. Leo nació después de que mi mujer pasara por un tratamiento experimental de fertilidad muy agresivo, algo que casi la mata. Siempre hubo algo en él, una calma extraña, una temperatura corporal siempre un poco más alta de lo normal. La Llorona no buscaba a un niño cualquiera. Buscaba a Leo, porque él era el único que podía sentir su dolor sin morir en el intento. Ella no quería un sacrificio, quería un confesor. Quería que alguien reconociera su existencia para poder dejar de vagar. Pero el precio de ese reconocimiento fue brutal. La criatura se deshizo en un charco de agua limpia, justo delante de la cuna. Desapareció, dejando solo el olor a tierra mojada después de la lluvia. Elena se recuperó, aunque tiene una cicatriz en la espalda que nunca se borra. Yo me quedé con la costilla rota y el miedo metido en el tuétano. Nos mudamos al desierto, lo más lejos posible de cualquier canal, río o charco. Pero aquí viene lo inquietante. Leo ahora tiene 5 años. A veces lo encuentro en el baño, hablando solo frente al espejo. Cuando le pregunto con quién habla, me dice que con la señora del agua. Dice que ella está bien, que ya no tiene frío, pero que le ha pedido un favor. Dice que ella le ha enseñado dónde están los demás niños, los que ella perdió a lo largo de los siglos. Desde hace un mes han empezado a aparecer cuerpos en el canal de nuestra antigua casa. Cuerpos de niños que desaparecieron hace 20, 50, 100 años. Están perfectamente conservados, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos bajo el agua. Y todos, absolutamente todos, aparecen con una pequeña marca en la frente, una huella de mano de un niño pequeño. Mi hijo no salvó a nuestra familia esa noche. Mi hijo hizo un trato. Él le da la paz que ella busca y ella le da información. No sé en qué se está convirtiendo mi hijo, pero a veces, cuando lo abrazo, siento que su piel está demasiado fría, y cuando llora, sus lágrimas no son saladas, huelen a lodo y a canal de riego. Relato número 5. Me desperté a las 3:14 de la mañana. No me moví. Sentí ese frío repentino que te eriza el vello de la nuca. Ese que te dice que no estás solo. Intenté girarme para coger el móvil, pero mi cuerpo no respondió. Parálisis del sueño, pensé. Ya me había pasado antes. Es estresante, sí, pero el truco es respirar lento y esperar a que el cerebro se conecte con los músculos. Pero entonces el olor me golpeó. Era un olor a estanque, a ropa húmeda olvidada en una bolsa de plástico durante meses. Y junto al olor llegó el sonido. Un suspiro largo, cargado de una humedad que podía sentir en el aire.
No están aquí, susurró una voz que sonaba como si estuviera llena de piedras y agua. Hice un esfuerzo sobrehumano para abrir un poco más los párpados. Al final de mi cama, en la penumbra que proyecta la farola de la calle a través de las persianas, vi una silueta. No era una mancha de sombra. Era una figura sólida, encorvada. Llevaba un velo que parecía estar hecho de algas y jirones de tela podrida. La mujer estaba de espaldas a mí, pero podía ver sus manos. Eran blancas como la cal, con las yemas de los dedos arrugadas, como si llevaran años sumergidas en una bañera. La figura se movió. Con una lentitud desesperante, empezó a subir a mi cama. Sentí el peso real sobre el colchón. El colchón se hundió, y una humedad helada empezó a calar mis sábanas, subiendo desde mis pies hacia mis rodillas. ¿Dónde los has escondido?, preguntó ella. En ese momento, la parálisis se rompió, pero no de la forma que yo quería. Me quedé rígido de puro terror. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas de las que brotaba un líquido oscuro que corría por sus mejillas, quemando la piel grisácea a su paso. Su boca no era humana, era una abertura rasgada, llena de dientes pequeños y afilados, como los de una piraña. Se lanzó sobre mí, no para morderme, sino para asfixiarme. Puso sus manos empapadas sobre mi boca y mi nariz. El sabor era horrible, barro, salitre y algo metálico, como sangre vieja. Luché, le clavé las uñas en los brazos, pero su carne era como masilla fría. Mis dedos se hundían en ella sin encontrar hueso. «Vete», logré gritar entre sus dedos, tragando un poco de ese líquido fétido. La mujer soltó un alarido, un «ay» tan agudo, que sentí que los tímpanos me iban a estallar. Pero no se fue. Me agarró del cuello de la camiseta y me arrastró fuera de la cama. Mi cabeza golpeó contra la mesita de noche. Sentí el calor de la sangre bajando por mi sien. Ella me arrastraba hacia el baño, dejando un rastro de agua negra por todo el pasillo. «Suéltame, maldita loca», le propiné una patada en lo que parecía ser su pecho. Fue como golpear un saco de arena mojada. La Llorona, porque en ese momento supe quién era, la leyenda que se alimenta del remordimiento de los padres. Se detuvo en la puerta del baño. Me miró con esas cuencas vacías, y por primera vez vi que no estaba sola. Detrás de ella, en el reflejo del espejo del baño, había dos figuras pequeñas, dos niños, pálidos, con los ojos cosidos con hilo de pescar y la piel azulada por la falta de oxígeno. «Él no es», dijeron los niños a coro, con unas voces que sonaban como burbujas estallando en la superficie de un lago. La mujer me soltó. Se quedó mirándome, temblando, mientras el agua seguía cayendo de su ropa, formando un charco enorme a mis pies. «Tú duermes», dijo ella, acercándose de nuevo, pero esta vez con una tristeza que daba más miedo que su rabia. «Tú duermes y ellos te visitan. Yo solo quiero entrar en tus sueños para verlos». Y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda. El giro que no vi venir y que me persigue cada vez que bostezo. No era una parálisis del sueño normal. No era que ella me estuviera atacando. La Llorona no entra en nuestras casas para robar niños vivos. Ella busca a los niños que ya no están. Verás, hace 3 años, mi hermana perdió a sus 2 hijos en un accidente de coche. Cayeron a un río. Yo era el que conducía. Yo sobreviví. Desde entonces, todas las noches, sin excepción, sueño con ellos. Sueño que jugamos, que están bien. Mi cerebro ha creado un refugio para ellos en mi subconsciente. La Llorona no quería matarme. Ella es una parásita del duelo. Ella me encontró porque mi habitación huele a la culpa de haber dejado morir a 2 niños en el agua. Ella quería que yo me durmiera para poder colarse en mi sueño y estar con mis sobrinos. Quería usarme como un puente, como una antena para conectar con el limbo donde ella cree que están sus propios hijos. Por favor, déjame,
supliqué, llorando de dolor y de miedo. La mujer se arrodilló frente a mí en el pasillo. Me puso una mano en la frente. No fue un ataque. Fue una caricia gélida que me hizo entrar en un sueño instantáneo. Incluso mientras estaba tirado en el suelo con la cabeza sangrando. En ese sueño vi a mis sobrinos. Estaban en la orilla de un río, riendo. Pero entonces ella apareció. La Llorona salió del agua y los abrazó. Los niños empezaron a gritar, no de alegría, sino de dolor, porque su toque los estaba marchitando, convirtiendo sus rostros felices en máscaras de agonía húmeda. Ella los estaba consumiendo, alimentándose de mis recuerdos para mantener su propia existencia. Desperté de golpe, gritando, con el sabor del barro todavía en la garganta. La casa estaba vacía, el pasillo estaba seco. No había rastro de la sangre de mi cabeza ni del agua negra. Fui al espejo del baño, temblando. Me miré y por un segundo vi que mis ojos no eran los míos. Tenían ese brillo ámbar, ese brillo de algo que ha pasado demasiado tiempo bajo la superficie. Desde esa noche, no puedo dormir más de 20 minutos seguidos. En cuanto cierro los ojos, la veo a ella esperándome en el borde de mis recuerdos. Ella ha convertido mi mente en su patio de recreo. Cada vez que intento recordar a mis sobrinos, solo veo sus cadáveres hinchados, siendo arrastrados por ella hacia el fondo de un río oscuro. Y lo peor no es eso. Lo peor es que he empezado a notar cambios en mi cuerpo. Mi piel siempre está fría, no importa cuánto me abrigue. Mis sábanas aparecen empapadas cada mañana, aunque no haya sudado. Y ayer, mientras comía con mi familia, mi madre me preguntó por qué olía tanto a humedad. La Llorona no se fue. Ella se ha instalado en el único lugar donde no puedo echarla, dentro de mi cabeza. Ella duerme cuando yo duermo. Ella sueña a través de mí. Y poco a poco, está empujando mis propios recuerdos fuera para dejar espacio a su tristeza. Si alguna vez sientes que tu cama está inusualmente fría, o si empiezas a tener sueños demasiado reales con gente que ya no está, ten cuidado. Puede que no sea solo tu cerebro procesando el duelo. Puede que sea ella, buscando un lugar seco donde esconderse de su propia eternidad. Relato número 6. Marcos estaba acostumbrado a la soledad de la carretera. Aquella noche su furgoneta decidió morir en medio de una carretera secundaria, de esas que no salen ni en el Google Maps más actualizado. El GPS se había vuelto loco 10 kilómetros atrás, y para colmo, empezó a caer una lluvia fina, de esa que no moja, pero que te empaña hasta el alma. Genial, Marcos. Solo te falta que salga un hombre con motosierra, se dijo a sí mismo, bajando del vehículo. Caminó unos 500 metros hasta que vio una luz tenue. Era una casita de madera, vieja pero cuidada, situada peligrosamente cerca del borde de un barranco por donde pasaba un río con bastante corriente. En el porche, sentada en una mecedora, había una mujer. No era una aparición, no flotaba. Era una mujer de unos 60 años, con un vestido largo de color crema y un chal de lana sobre los hombros. Tenía el pelo blanco recogido en un moño perfecto, y una cara que emanaba una paz casi sobrenatural. «Hijo, qué mala noche has elegido para que se te rompa el coche», dijo ella con una voz suave como el roce de la seda. «Ven, pasa. El río está muy revoltoso hoy. No es seguro estar ahí fuera». Marcos, aliviado por encontrar a alguien normal, aceptó. La casa olía a canela y a ropa limpia. No había rastros de barro, ni humedad, ni nada que encajara con la leyenda. La mujer se presentó como doña Elena. «Toma un poco de té, te sentará bien para el frío», le dijo, poniéndole una taza de porcelana delante. Mientras Marcos bebía, Elena empezó a hablar, pero no decía cosas de abuela normal, sobre cómo el río tiene memoria.
y cómo las personas que se pierden en él nunca se van del todo, solo se transforman en algo más puro. ¿Sabe usted la leyenda de la Llorona, doña Elena?, preguntó Marcos por romper el hielo. La mujer sonrió. Fue una sonrisa extraña, demasiado ancha, que dejaba ver unas encías muy pálidas. La gente es muy cruel, hijo. Dicen que es un monstruo que busca venganza, pero nadie se para a pensar que quizás solo sea una madre que busca compañía. Alguien que cuide de ella ahora que sus hijos no están. El ambiente empezó a ponerse tenso. Marcos notó que el té tenía un sabor metálico, un poco amargo. Intentó levantarse, pero sintió que las piernas le pesaban una tonelada. La habitación empezó a dar vueltas. Doña Elena, me siento mal, balbuceó. Es el cansancio, cielo. O quizá es que el río ya te ha reclamado, dijo ella, levantándose de la mecedora con una agilidad que no correspondía a su edad. De repente, la mujer se acercó a él. Le acarició el pelo con una mano que estaba hirviendo. No estaba fría como un cadáver, estaba caliente, como si tuviera fiebre alta. Pero cuando su mano pasó por su mejilla, Marcos sintió un dolor agudo. La mujer le había arrancado un mechón de pelo, de raíz, con una facilidad pasmosa. ¿Por qué ha hecho eso?, gritó Marcos, intentando zafarse, pero cayó al suelo. Sus músculos no respondían. Elena se arrodilló a su lado. Su rostro seguía siendo amable, pero sus ojos empezaron a derretirse, literalmente. El iris se deshacía en un líquido transparente que olía a agua estancada. Necesito piezas nuevas, Marcos. El río desgasta mucho la piel, susurró ella. Abrió una pequeña caja de madera que tenía sobre la mesa. Dentro no había joyas, había dientes humanos, algunos con restos de encía todavía pegados. Había también trozos de piel seca y uñas. He sido muy buena contigo, ¿verdad? Te he dado cobijo, te he dado té. Ahora es tu turno de ser amable conmigo. La mujer sacó unas tijeras de podar de debajo de su chal. Eran viejas, oxidadas, pero afiladas. Con una calma aterradora, agarró la mano de Marcos. No grites, hijo. La amabilidad duele un poco al principio, pero luego todo es silencio y agua. Lo que siguió fue una escena sacada de una pesadilla. No hubo efectos especiales sobrenaturales. Fue la violencia pura de una mujer que creía estar haciendo un favor. Elena empezó a cortarle las uñas a Marcos, pero no solo la parte blanca. Cortaba hasta la carne, con una precisión quirúrgica, mientras le cantaba una nana en un idioma que Marcos no entendía. Duérmete, niño, duérmete ya, que la madre del agua te cuidará. Marcos, en un ataque de adrenalina, provocado por el dolor insoportable, logró golpear a la mujer con el otro brazo. Ella salió despedida contra la pared, pero no se quejó. Se rió, un sonido borboteante, como si tuviera la boca llena de agua. «Estás loca», chilló Marcos, arrastrándose hacia la salida como podía. «No te vayas», gritó ella, y su voz por fin se transformó. Ya no era la abuela dulce, era el rugido de una inundación. «Todavía no me has dado tus ojos. Mis hijos necesitan ver a través de alguien». Marcos logró salir al porche. La lluvia caía con fuerza ahora. Vio a la mujer asomarse a la puerta. Su vestido crema se había vuelto blanco nuclear, y su cuerpo se estiraba, volviéndose más delgado, más largo. Pero lo más aterrador es que seguía intentando sonreír, aunque su mandíbula se había desencajado. Corrió hacia el río. Era el único camino. Se lanzó por el barranco, prefiriendo morir ahogado que ser desmantelado por esa anciana amable. El golpe contra el agua fría lo despejó. La corriente era fuerte, pero logró agarrarse a una raíz. Desde abajo, miró hacia arriba, hacia la casa.
vio a la Llorona asomada al borde del barranco. No estaba gritando, ¡ay mis hijos! Estaba llorando en silencio, con una tristeza que se sentía en el aire como una presión física. Se tapaba la cara con las manos, y de sus dedos goteaba la sangre de Marcos. Vuelve, pequeño. Tengo frío. Solo quería un poco de piel para no sentir el río. Su voz era de nuevo dulce, quebrada, casi logrando que Marcos sintiera lástima. Marcos fue rescatado 3 kilómetros río abajo, por unos pescadores al amanecer. Tenía hipotermia severa, y le faltaban las uñas de la mano derecha, y varios mechones de pelo. Y aquí es donde viene el giro que me dejó los pelos de punta, cuando Marcos me lo contó. La policía fue a la casa, pero no encontraron a ninguna mujer. Encontraron una cabaña que llevaba abandonada 50 años. Dentro, sobre la mesa, había una taza de porcelana, con restos de un té que los análisis dijeron que contenía un potente paralizante muscular, derivado de plantas acuáticas. Pero lo más turbio no fue eso. En la pared de la cabaña, escrita con lo que parecía ser lodo seco, había una lista de nombres de hombres que habían desaparecido en esa carretera en los últimos 20 años. El último nombre de la lista, escrito con una caligrafía perfecta y amable, era Marcos. Y al lado de su nombre había una nota. Casi lo tenemos. Solo faltan los ojos para que mis hijos vuelvan a casa. Gracias por tu generosidad, Marcos. Marcos nunca volvió a ser el mismo. Ahora vive en una ciudad sin ríos, en un piso 15, donde lo único que ve es cemento. Pero hace 2 días recibió un paquete en su puerta. Era una pequeña caja de madera, idéntica a la que vio en la cabaña. Dentro había un frasco con un líquido transparente, y flotando en él había 2 ojos humanos. Unos ojos que Marcos reconoció al instante, porque tenían el mismo color que los de su padre, que desapareció en esa misma zona cuando Marcos era niño. La Llorona no es un espíritu errante que busca a sus propios hijos. Es una entidad que está construyendo nuevos hijos con las partes de los hombres que atrae con su amabilidad. Y no va a parar hasta terminar el último. Relato número 7. Mi nombre es Hugo. Hace unos años me dedicaba a la compraventa de propiedades complicadas. Ya sabes, casas con deudas, embargos o historias feas. Me enviaron a un pueblo del interior, un sitio donde el aire siempre olía a humedad estancada, para tasar una vieja casona colonial que pertenecía a la familia Galván. Lo raro empezó desde que puse un pie en el pueblo. No había niños jugando en las calles, ni uno. Eran las 6 de la tarde, una hora perfecta para estar fuera, pero el lugar parecía un cementerio de cemento. Cuando le pregunté al taxista, un viejo con la cara llena de surcos, solo me dijo: aquí el agua tiene oídos, joven, y a ella no le gustan los ruidos altos. Llegué a la casona. Me recibió doña Beatriz, la última de los Galván. Era una mujer de unos 80 años, que caminaba con un bastón que golpeaba el suelo con un ritmo seco. Tac, tac, tac. Pero lo que me llamó la atención fue que la casa estaba llena de cuencos con sal. En las ventanas, detrás de las puertas, bajo las camas. Es por la humedad, Hugo, me dijo ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esta casa tiene sed. Me instalé en el cuarto de invitados. Esa noche, el calor era insoportable, de esos que te hacen sudar aunque no te muevas. Intenté dormir, pero un sonido me mantuvo alerta. No era un llanto, era un siseo, como si alguien estuviera arrastrando una manguera por el pasillo. ¡Sss! Me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba empapado. Había un rastro de agua negra, espesa como el chapapote, que salía del cuarto de doña Beatriz
y se perdía por las escaleras hacia el sótano. Mi instinto me dijo que me largara, pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre nos mete en líos, me hizo seguir el rastro. Bajé al sótano. El olor era insoportable, una mezcla de alcantarilla, carne podrida y jazmines. En el centro de la sala había una cisterna antigua, un pozo de piedra que se suponía que llevaba seco décadas, pero no lo estaba. El agua burbujeaba. Y entonces la vi. No era una mujer hermosa, era una criatura encorvada, con una piel que parecía pergamino mojado, pegada a los huesos. No tenía pelo, solo unos mechones blancos y largos que flotaban en el aire como si estuviera bajo el agua. Llevaba un vestido que alguna vez fue blanco, pero ahora era un harapo lleno de moho y algas. Pero lo peor no fue su aspecto, fue lo que estaba haciendo. Estaba arrodillada frente a doña Beatriz. La anciana estaba sentada en una silla de madera, con las manos atadas. La criatura, la Llorona, le estaba metiendo los dedos en la boca. Dedos largos, sin uñas, que parecían hechos de barro. ¿Dónde están?, preguntó la criatura. Su voz no era humana, era el sonido de 1000 burbujas estallando al mismo tiempo. Mis hijos no están en el fondo, no los encuentro en el barro. Ya te he dado 3 este año, Llorona, susurró Beatriz, con una voz quebrada por el terror. Déjame morir en paz. La criatura soltó un alarido que me hizo caer de rodillas. Fue un grito de agonía física, un llanto que vibraba en mis propios dientes. Se giró hacia mí. Sus ojos eran 2 orificios vacíos, de los que no paraba de salir agua negra. Tú, dijo, señalándome, tú hueles a lluvia. Salí corriendo de allí como un alma que lleva el diablo. Subí a mi cuarto, cerré con pestillo y puse el armario frente a la puerta. No dormí. Me pasé la noche escuchando cómo el agua golpeaba la madera de la puerta. Ploc, ploc, ploc. Y detrás de los golpes, ese sollozo constante. ¡Ay, ay de mí! Que los perdí en la sangre. Al amanecer, bajé con un cuchillo de cocina en la mano, dispuesto a salir de esa casa y no volver nunca. Encontré a doña Beatriz en la cocina, preparándose un café como si nada hubiera pasado. Estaba pálida, sí, y tenía las comisuras de los labios agrietadas y húmedas. Se tiene que ir, Hugo, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. El trato es con la familia, no con los extraños. ¿Qué trato? Esa cosa es un monstruo. La estaba torturando, grité. Beatriz dejó la taza sobre la mesa y me miró fijamente. Hace 100 años, mi abuela ahogó a sus hijos en esa cisterna para heredar esta tierra. La Llorona no es un fantasma que vino de fuera. Ella es mi abuela. El agua de esta casa es su sangre. Y ella tiene hambre. Cada 10 años, la familia tiene que entregarle carne nueva para que el pozo no se desborde y hunda el pueblo entero. Me quedé helado. El giro que no esperaba fue el siguiente. Doña Beatriz no era la víctima, era la proveedora. Los niños que faltaban en el pueblo no se habían ido. Estaban en la cisterna, alimentando la leyenda para que los Galván siguieran siendo los dueños de todo. Intenté salir, pero la puerta estaba bloqueada por fuera. Lo siento, Hugo, dijo Beatriz, pero este año no he podido encontrar a ningún niño del pueblo. Todos están demasiado alerta. Y tú no tienes a nadie que te eche de menos, ¿verdad? La violencia de lo que pasó después fue rápida. Beatriz, con una fuerza que no debería tener una anciana, me golpeó en la nuca con su bastón de hierro. Caí al suelo, aturdido. Sentí cómo me arrastraba por las escaleras del sótano. El sonido de mi cabeza golpeando cada escalón era rítmico. Cloc, cloc, cloc. Me desperté atado a la misma silla donde vi a Beatriz la noche anterior, frente a la cisterna. El agua empezó a subir.
La Llorona emergió lentamente. Se acercó a mí y me puso una mano en el pecho. Sentí que el frío me detenía el corazón. Pero entonces la criatura se detuvo. Olisqueó mi cuello. Este no, susurró. Este tiene la marca del desierto. La Llorona soltó una carcajada que sonó a cristales rotos. Miró a doña Beatriz, que estaba en la esquina observando. Me has traído a uno de los tuyos, Beatriz. Me has traído a tu propio nieto bastardo. Beatriz se puso blanca. ¿Qué? No. Él es un tazador de la ciudad. Siente su sangre, dijo la criatura, obligando a Beatriz a tocar mi brazo. Es la sangre de tu hijo, el que huyó hace 30 años. Es un galván, y el trato dice que la familia no puede ser el sacrificio. La Llorona se volvió hacia Beatriz con una furia renovada. Si la familia no entregaba un sacrificio externo, la deuda se cobraba con el miembro más antiguo. La criatura agarró a doña Beatriz por el cuello. No fue una muerte limpia. La arrastró hacia el borde de la cisterna, mientras la anciana gritaba y arañaba el suelo, dejando marcas de sangre en la piedra. Vi cómo la Llorona sumergía la cabeza de Beatriz en el agua negra. No la soltó. Esperó a que las burbujas dejaran de salir. Luego, con una calma aterradora, se bebió el agua que salía de la boca de la anciana muerta. La criatura se giró hacia mí, y con un movimiento de sus garras, cortó las cuerdas que me ataban. Vete, Hugo Galván, me dijo. Pero recuerda, el agua siempre vuelve a su cauce. Algún día tendrás hijos, y yo seguiré teniendo sed. Salí de esa casa corriendo bajo una lluvia torrencial. Nunca miré atrás. Vendí la propiedad por una miseria y me mudé al lugar más seco que encontré, el desierto de Almería. No hay ríos, no hay cisternas, no hay humedad. Pero hace una semana empezó a llover, una lluvia fina, constante. Y esta mañana, cuando me he levantado para lavarme los dientes, el agua del grifo ha salido negra. Y en el espejo, empañado por el vapor, alguien ha escrito con un dedo húmedo. Ya han pasado 10 años.